Ahora comenzamos con el bloque 3. Hacemos referencia a procesos de planificación. En la diapositiva número 2 podemos ver varios conceptos de planificación. El primero podríamos decir que es el más elemental pero sintético y por lo tanto contundente, que planificar es prever anticipadamente. Es decir, que uno cuando está pensando con anticipación aquello que va a desarrollar, está planificando. Siempre les digo a mis alumnos, les hago la pregunta, ¿ustedes han planificado alguna vez en la vida? Y me dicen no, como pensando que la planificación es algo totalmente abstracto, ajeno y que lo hacen los planificadores. Y en realidad uno planifica permanentemente, casi a diario, o a diario podríamos decir. En el caso de, y a modo de ejemplo, cuando uno sale de vacaciones, ¿sí? Uno no toma el bolso el primer día de vacaciones, agarra, sale a la deriva, no. Uno planifica con anticipación a dónde va a ir, cuántos días va a estar, qué cantidad de dinero tiene que llevar, qué tiene que poner en el bolso, preparar documentación, ropa, etcétera, etcétera. Todo eso es un acto de planificación. Uno estamos previendo con anticipación algo que vamos a desarrollar después. Y otras cosas en la vida que uno también hace planificación, hasta en el propio día. Uno cuando se levanta dice, bueno, yo en la mañana voy a trabajar, voy a desarrollar ciertas actividades, al mediodía voy a almorzar con un amigo, a la tarde voy a salir hacia tal lugar. Eso es planificar, ¿sí? Pasándolo al territorio, podríamos decir que la planificación es el encadenamiento lógico de etapas sucesivas que, partiendo del relevamiento de variables significativas, finaliza con la etapa de implementación y mecanismos de control y evaluación periódica del plan. Acá vemos una serie de etapas, ¿sí? Que ya las vamos a ver en un gráfico en el cual, en un esquema, se pueden observar con claridad. Involucra varias etapas, pasos y actuaciones. Este proceso, si bien es enunciado de manera lineal, hay instancias que requieren retroalimentación, es decir que, si bien yo voy avanzando de etapa en etapa, puedo llegar a una cierta etapa que necesito volver atrás, retroalimentar, cargar datos, averiguar quizás algo que quedó un poco flojo, podríamos decir, de documentación, completo, prosigo el camino. También podemos hablar, y entrando a la diapositiva 3, de escalas geográficas que hacen a la planificación. Por ejemplo, tenemos ámbitos de planificación que involucran la planificación territorial, es decir, de grandes escalas. Después tenemos ámbitos municipales, al que le llamamos planeamiento general, y a su vez también tenemos otros ámbitos más pequeños, es decir, dentro de un municipio podemos encontrar ámbitos específicos que ameriten planificación. Ejemplo, sectores urbanos, un sector urbano que tenga una complejidad determinada, un sector urbano que necesite de renovación o un sector urbano, llamémosle área industrial, que obviamente necesita de planificación y respuestas específicas. También tenemos otras unidades de ejecución más pequeñas y podríamos decir que tenemos o que se derivan planes sectoriales que tienen que ver ya con sectores específicos y no tanto territoriales, sino ámbitos de actividades. Como por ejemplo podemos desarrollar un plan de vivienda, podemos desarrollar un plan de gestión de residuos sólidos urbanos, etcétera. Pasando a la diapositiva 4, es la que contiene justamente un cuadro metodológico de estas etapas que habíamos mencionado, con las acciones que involucra cada una de ellas y una secuencia lógica. Podríamos decir que la primera de las etapas consiste en el relevamiento, análisis y diagnóstico de la situación existente, de lo actual. ¿Qué involucra todo eso? Eso involucra una serie de actuaciones que se tienen que hacer para diagnosticar el hoy. ¿Qué es mi territorio hoy? ¿Qué es mi ciudad en la actualidad? Hay que darle un orden, esos tres componentes del sistema urbano que habíamos mencionado en el primer bloque,
que hacen referencia al componente físico funcional, el componente político institucional y el componente socioeconómico, son aquellos que en esta etapa voy a desglosar. Es decir, en todo proceso de planificación territorial voy a estudiar a la población, sus actividades, voy a estudiar todo lo que es el soporte, lo natural, lo construido, con infraestructuras, equipamientos, vialidad, transporte, todo, ¿sí? Y todo lo que es lo político institucional, que es el marco normativo, es el marco que empieza a darle orden, ¿sí?, a los otros dos componentes. Son igual de importantes los tres y necesitan de un análisis y diagnóstico de la situación actual en cada territorio que vayamos a intervenir. Podríamos sintetizar en una pregunta dentro de la columna de secuencia lógica que se refiere a cuál es la problemática, ¿sí? Es un poco, empezaría a sintetizar esa etapa. Pasando a la segunda, en la segunda tenemos que definir objetivos y metas según las aspiraciones de la sociedad y sus recursos. ¿Qué aspira esta etapa? Sobre todo a empezar a definir. Hay que definir en términos cualitativos y cuantitativos aquello que se pretende alcanzar, obviamente en función de las posibilidades. Esta es una etapa fundamental. Hay planes, sobre todo con la planificación estratégica, que se empiezan a esbozar visiones, visión de ciudad que pretendo, modelo de ciudad a la que aspiro, misión, que obviamente me planteo en pos de conseguir esa visión, y como pregunta que sintetiza esto podríamos decir ¿cuál es el modelo que se pretende? Justamente tiene esa aspiración, este punto, esta etapa, de aquello que se quiere alcanzar. En la tercera de las etapas podríamos decir que la definición de políticas y estrategias y la formulación del plan es lo que la comprende. ¿Qué se formula principalmente? Las grandes líneas de acción, los objetivos, aquello que yo quiero plasmar en mi ciudad, en mi territorio. Siempre, obviamente, planteo grandes líneas estratégicas devenidas de los objetivos y a su vez a mí me permiten disparar programas y proyectos. Los programas y los proyectos son las unidades de ejecución, podríamos decir, en el territorio específicas. Por ejemplo, los programas son son amplios, ¿sí?, y que incluyen varios proyectos. Y los proyectos son unidades de ejecución puntuales. Por ejemplo, la construcción de un puente es un proyecto, ¿sí? Y si nosotros vamos a un programa que lo puede derivar, sería, supongamos, programa refuncionalización del río Mendoza en el paso por el área metropolitana, ¿sí? Es un programa de cierta envergadura, bastante envergadura, y ameritaría una serie de proyectos, entre los cuales podría ser construcción del puente sobre la calle tal. Otros proyectos que podrían derivarse de ese programa podrían ser otros. Supongamos, revitalización del borde urbano, del río en su trayecto por o entre las calles tal y cual. Bueno, todos esos son proyectos específicos que derivan de programas generales que tienen que ver con esa idea de ciudad futura que yo vislumbré en el punto anterior. Ahora, en la etapa 4 nos involucraría la ejecución, es decir que hasta la etapa 3 yo hice el diagnóstico de la situación actual, determiné qué modelo aspiro de ciudad construir, dije cómo a través de estrategias, programas y proyectos. Y todo eso amerita la escritura del plan. Lo que se llama formulación del plan involucra todo eso. Pero una vez que yo tengo escrito el plan, el libro, el famoso libro del plan, el plan urbano en este caso, no me quedo con eso, sino que eso hay que ejecutarlo. Y en la cuarta de las etapas es lo que involucra. La ejecución implica gestión del territorio, las cosas solas no se hacen. Ejecución implica justamente eso, llevar a la realidad todos los programas y proyectos que se definieron en el punto anterior. Implica obviamente conseguir fondos, generar una serie de articulaciones entre distintas jurisdicciones que hacen el territorio. Pasa
que hay ámbitos determinados que tienen injerencia a varias reparticiones. Por ejemplo, podemos tener una ruta que tenga injerencia a vialidad nacional, pero también gente que tiene que ver, en el caso de Mendoza, con la irrigación, canales de riego, otros que tienen que ver jurisdicciones municipales, ¿sí? Entonces, esa complejidad de empezar a generar las articulaciones entre las distintas jurisdicciones es clave en el proceso de ordenamiento, ¿sí? Y asegura, en la mayoría de los casos, el éxito de todos estos procesos. El quinto de los puntos es la evaluación y retroalimentación. Al horizonte temporal que yo me planteo un plan que puede ser a 10 años o 20 años, el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial de Mendoza tiene un horizonte al 2045 de construcción de ese modelo deseado. Llegan tiempos que yo establezco, que hago un corte, un parate, como quien dice, y empiezo a evaluar todo aquello que escribí en el plan, todos los proyectos y programas que dije que había que realizar. Me paro y empiezo a ver, ¿se realizaron? ¿No se realizaron? ¿Por qué? Bien, evalúo, y esto pudo realizarse, pero aquello no. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que definir si voy a seguir implementando lo que falta o tengo que reajustar y volver a implementar y o formular algunos proyectos que quizás por X circunstancias antes no era necesario y ahora sí. Eso involucra la última de las etapas, que es tan importante como las anteriores. Y como pregunta, podríamos decir, de la secuencia lógica final o enunciado, podríamos decir que es la evaluación de la situación alcanzada que dispara reiniciar el proceso de planificación nuevamente. Y eso es un punto clave. La planificación no es esporádica, sino que es un proceso. Yo, si bien tengo un horizonte temporal, pero cuando lo termino no quiere decir que ya termine todo, no. Hay que proseguir formulando un nuevo plan a partir del anterior. En la diapositiva siguiente, la número 5, vamos a ver plazos en planificación que se manejan. Hay distintos autores, distintas maneras de categorizar plazos, pero esta es como la más general. Podríamos decir que al corto plazo lo ubicamos entre 2 y 5 años, el mediano plazo entre 5 y 10 años y el largo plazo en más de 10 años. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos proyectos que son estructurantes y que ameritan un largo plazo. Por ejemplo, la construcción de una autopista, la construcción de un hospital de envergadura regional, un aeropuerto. Yo necesito más de corto y mediano plazo para poder desarrollarlo, ejecutarlo, materializarlo, conseguir los fondos, que a veces en nuestro contexto latinoamericano es uno de los que llevan mayor tiempo. Y otros proyectos de mediano plazo, como puede ser una construcción de una escuela, y de corto plazo quizás la repavimentación de una calle, de un tramo, el tendido del arbolado, del alumbrado público, el mejoramiento del arbolado. Eso lo puedo diagramar en menor cantidad de años. Y en la diapositiva número 6 les introduzco puntos de la planificación estratégica a este esquema de planificación tradicional general que habíamos visto en la diapositiva número 4 y que tiene que ver con ¿qué? Con procesos de participación comunitaria, justamente son los que caracterizan estos procesos de planificación estratégica, que se dan a través de talleres participativos y que nos permiten justamente construir ese modelo, esa visión de ciudad futura que se pretende, para que no sea solo un insumo técnico o una manera de pensar y de ver de los técnicos de planificación, sino que sea un modelo consensuado y que la gente se sienta parte y se apropie. La mayoría de los procesos de planificación, el éxito depende de esta compenetración e involucramiento de la sociedad civil.